Bueno, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy presentes en esta actividad que estamos realizando desde la NUYES como parte del convenio de colaboración entre la NUYES y el Museo de Memoria y Tolerancia. Les agradecemos a todos y a todas, a cada una de las personas que el día de hoy nos acompañan desde las diferentes instituciones de educación superior y seguramente otro tipo de instituciones también, pues su presencia en esta actividad, ¿sí? Para aprovechar justamente el tiempo y sobre todo porque es una actividad muy puntual y muy corta y también por el respeto de los tiempos de todos y todas, pues me permito presentar a dos personas que nos acompañan aquí del museo. Por un lado está Gema Bañuelos, que es nuestra contacto con el Museo de Memoria y Tolerancia, y a Carlos Esparza, quien es nuestro ponente el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a Gema. Solamente quererles comentar que para esta actividad les daremos su constancia de participación y para ello tendrán que registrar su asistencia a la liga que voy a poner en el chat y lo voy a estar poniendo en diferentes momentos. En esa liga, bueno, pues ustedes tendrán que poner su nombre tal cual quieren que aparezca en las constancias y también es una actividad que nosotros hacemos para que puedan evaluar pues la sesión del día de hoy. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, Gema, te hago uso de la voz. Bienvenidas. Muchas gracias, Angelina. Buenos días a todos y todas. La verdad es que nos da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes. Para el museo ha sido un logro muy importante el tener contacto con todas las instituciones que forman parte de ANUYES. Entonces, hoy estamos de manteles largos, estamos en celebración total. La verdad es que hemos pensado en diferentes formas para poder abarcar las diferentes regiones y hoy estamos aquí con ustedes, que son la primera región con la que estamos trabajando y queremos presentarles un poquito a través de esta conferencia que nos va a apoyar Carlos, de qué es las temáticas y qué es un poco el concepto de nuestro museo. Desafortunadamente, con los tiempos tan convulsionados que estamos viviendo, creo que el tema de la cultura de paz y de tolerancia se vuelve un tema prioritario para todas las instituciones educativas que se dedican a la formación de jóvenes. Y entonces, en este caso, pues venimos a comentarles justamente las opciones que tenemos, cuál es la temática y cuál es el punto de vista del museo sobre estas temáticas. Y al final, nada más me gustaría retomar un poco el cierre de la conferencia para platicarles un poquito de las actividades y del trabajo que podríamos hacer ya más específico en conjunto con las opciones que tenemos para trabajar a distancia con sus instituciones. En este caso, yo el día de hoy quiero presentarles también a mi compañero Carlos Esparza. Él es el gerente de servicios educativos de aquí del Museo Memoria y Tolerancia. Carlos trabaja directamente conmigo en mi área y estamos haciendo justamente el diseño y los programas con los que podemos llegar hasta ustedes y también nos encantaría de viva voz poderlos escuchar a través de correo electrónico, a través de cualquiera de estos medios para saber qué necesidades tienen, en qué podríamos apoyarlos y saber cómo podemos hacer este enlace de trabajo. Aunque sea a distancia, nosotros tenemos herramientas suficientes para poder apoyarlos. Entonces, Carlos trabaja en memoria y tolerancia también desde hace bastante tiempo. Tiene toda la experiencia en el diseño de estas conferencias, en la impartición de estas conferencias y el día de hoy nos va a platicar sobre la cultura de paz y cómo la abordamos desde acá, desde el Museo Memoria y Tolerancia. Muchísimas gracias a todos y Carlos, adelante. Muchísimas gracias, Gema. Muy buen día. Como ya lo mencionaban por acá Angelina y Gema amablemente, mi nombre es Carlos Esparza, psicólogo por la UNAM y gerente de proyectos educativos en Museo Memoria y Tolerancia, por acá en Ciudad de México. Y pues ya como lo mencionan, nos resulta sumamente grato acompañarles en esta sesión, agradeciendo por supuesto la invitación de ANUES para formar parte de esta experiencia de aprendizaje que esperamos sea muy provechosa para todas y cada uno de ustedes. Y bueno, pues les platico rápidamente para quienes no nos conozcan del todo. El Museo Memoria y Tolerancia abre sus puertas en el año 2010, lo cual se traduce ya pues en 15 años prácticamente de trabajo con un objetivo muy claro.
El objetivo es difundir la importancia de la tolerancia, la importancia de la no violencia y la importancia de los derechos humanos a través de la memoria histórica, particularmente a través del estudio de los genocidios, los cuales pues son los mayores ejemplos de intolerancia a los que ha llegado el ser humano, así como también a través del análisis de otros crímenes perpetrados en contra de la humanidad. Y bueno, pues esta mañana, a través del abordaje de temas clave, como está en el título de nuestra sesión del día de hoy, como la violencia, como la paz, entendidas por supuesto en toda su extensión, además de lograr algunas reflexiones importantes sobre estos temas, esperamos también poder brindarles algunas herramientas que en nuestro día a día nos ayuden a sumar desde nuestras diferentes posibilidades al alcance de una convivencia pacífica. Así que, ¿qué les parece si comenzamos de lleno comprendiendo esto que tenemos aquí en pantalla, comprendiendo qué es la paz? Y lo planteamos de esta forma porque muchas veces, pues resulta que no tenemos muy claro qué significa exactamente la paz. Así que para saber un poco mejor de dónde partimos, vamos a entrar de lleno con este concepto. Fíjense que frecuentemente pensamos que la paz se refiere solamente a su opuesto. Solemos ver el opuesto de la paz como la ausencia de guerras. Y con ello, pues asumimos muchas veces que si se logra evitar o terminar una guerra, pues que automáticamente se alcanza la paz, ¿no? Es más o menos como tendemos a asociarlo. Pero en realidad, ¿qué es lo que sucede? Fíjense bien, esto es muy interesante. Lo que pasa en realidad con este tema es que nosotros mismos hemos sido testigos de cómo una y otra vez, al finalizar las guerras, ¿qué es lo que queda? Además de todas las lamentables pérdidas humanas, quedan ciudades destruidas, poblaciones sobrevivientes sufriendo hambre, en fin, muchas situaciones muy complicadas. Ante este escenario, entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Podríamos considerar en realidad que esto es paz? Para entender un poco mejor a qué se refiere este tema de la paz, vamos a partir por el hecho de que la paz no es la ausencia de guerras, sino la ausencia de violencias, así en plural, no solamente de un tipo. O sea, una situación en la que todas las personas pueden disfrutar de condiciones de vida dignas. Recuerden bien este concepto que va a ser muy importante para lo que vamos a construir más adelante. Y bueno, pues ustedes qué opinan sobre esto. ¿Será posible algo así? ¿Será posible lograr y garantizar que todas las personas puedan vivir en estas condiciones y que por otro lado nadie viva ningún tipo de violencia? Probablemente están pensando que esto pareciera más bien una especie de utopía o algo definitivamente difícil de alcanzar. Sin embargo, ¿qué sucede? Pues precisamente esta idea de paz siempre va a poder ser una forma en la que nos podamos guiar, en la que podamos guiarnos para buscar diferentes maneras de reducir precisamente estas formas en las que se suele expresar la violencia que ahorita vamos a mencionar y lograr con ello entonces una sociedad lo más pacífica posible. En este sentido, fíjense bien cómo dice esta frase que les voy a presentar por acá en pantalla, a su lado izquierdo, y que es una frase atribuida a Gandhi: no hay un camino definido para la paz, sino que la paz misma es precisamente este camino. Y al respecto, pues ahí a su lado derecho tienen 5 formas en las que se puede o en las que se debería más bien materializar la paz en este sentido que estamos planteando. El primero de ellos es, por supuesto, esto que entendíamos y que ya mencionábamos, que es el fin de las guerras y el desarme. Luego tenemos la gestión de los conflictos, por supuesto, siempre de manera pacífica. Luego por acá tenemos también el fomento de la justicia social y de la justicia económica. El número 4, el desarrollo sustentable para los pueblos. Y número 5, la protección y cuidado del medio ambiente. Seguramente ustedes se estarán preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con la paz? Pues cuando hablamos de este concepto de paz, desde las condiciones de vida dignas para todas las personas, vamos a ver que esto tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, pues estos que ven ustedes ahí son aspectos fundamentales para lograr precisamente un mundo justo, un mundo digno para todas las personas que vivimos en él. Y bueno, aunque mucho de esto que vemos aquí, pues sabemos que en algún punto puede involucrar una toma de decisiones a nivel nacional o incluso mundial, pues es un hecho que la paz en realidad se va a construir día a día a través de nuestras diferentes actitudes, a través de nuestras diferentes acciones y, por supuesto, a través de nuestra convivencia diaria. Y es por ello que justo vamos a tomar como punto de partida
el número 2 de la lista que tienen ustedes ahí en pantalla, que tiene que ver precisamente con los conflictos. Y respecto a esto, fíjense que sucede algo muy interesante. Muchas veces solemos pensar que un aspecto importante para lograr la paz es evitar los conflictos, ¿no? O sea que muchas veces, no sé si ustedes lo piensen igual, se suele pensar, o tal vez algunos solíamos pensar, que los conflictos per se son algo malo, son algo negativo. Pero en realidad, ¿qué sucede? Pues los conflictos, más que ser algo negativo, son algo totalmente natural. Es algo totalmente inevitable e incluso yo pensaría en algún punto que también son necesarios. ¿Por qué? Muy sencillo. Al vivir, fíjense, en sociedades infinitamente diversas como la nuestra, donde cada persona sabemos que es distinta, donde cada persona pues tiene diferentes intereses, donde cada persona tiene diferentes necesidades y por supuesto diferentes puntos de vista, pues va a ser completamente normal que surjan todo tipo de conflictos. Así que en este sentido, el conflicto es una situación de desacuerdo, de enfrentamiento, ya sea entre una persona, entre varias, digo, perdón, entre varias personas o entre varios grupos de personas, y que precisamente puede surgir como resultado de estas diferencias de intereses, de estas diferencias de valores o como estas diferencias de creencias, objetivos, en cualesquiera contextos que se pueda uno imaginar. Y pues estos conflictos, por supuesto, van a generarse ya sea entre individuos o también entre naciones, por supuesto. Entonces, como nos podemos imaginar habiendo explicado todo esto, pues aquí la clave no va a ser evitar los conflictos o silenciarlos, sino que la clave es saber manejarlos para alcanzar acuerdos que garanticen una solución digna para las partes involucradas. Y pues esto aplica para todo tipo de conflictos, desde aquellos de gran magnitud hasta aquellos conflictos personales que podemos tener con nuestros familiares, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo y cualquier otro tipo de convivencia que ustedes se puedan imaginar y que tiene que ver con esta diversidad. Y bueno, pues fíjense que normalmente los conflictos se suelen abordar por dos caminos, como vemos por acá en pantalla. Uno de ellos es la violencia. Lamentablemente solemos darnos cuenta de que podría ser incluso uno de los más recurridos. Y esto sucede ya que muchas veces frente a un conflicto, buscamos obtener una solución que satisfaga plenamente nuestros deseos y nuestros intereses. Y como en esas ocasiones sabemos que la otra persona no lo va a aceptar muy probablemente porque tal vez no es lo más justo, pues ¿qué suele pasar? Que a veces tratamos de imponernos y de obligar al otro a aceptar nuestras condiciones, lo cual pues suele hacerse a través de medidas coercitivas, medidas violentas como la amenaza, medidas como la agresión. Y pues como ustedes se podrán imaginar, esto solamente lo que va a hacer es perpetuar la violencia y la injusticia y que finalmente no va a resolverse el conflicto a través de esta vía. Por el contrario, esto nos va a alejar cada vez más de la paz. Entonces, de esta manera, como ustedes se pueden imaginar, el diálogo es la única forma en la que vamos a poder tratar de alcanzar un acuerdo que sea lo más justo posible para ambas partes, sin vulnerar de ninguna manera su dignidad. Ahí está la clave. Ahí regresamos al concepto de paz que planteábamos hace un momento. Esta va a ser precisamente la clave para una convivencia pacífica, ya sea entre personas, ya sea entre comunidades, que tengan diferentes intereses, valores, necesidades y por supuesto toda esta diversidad de la que hablábamos. Pues ahora bien, todo esto de solucionar nuestros conflictos a partir del diálogo y de lograr establecer acuerdos, pues es algo que, si lo vemos de esta forma, todos deberíamos de hacer, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que esta debería de ser la forma de resolver los conflictos en nuestra vida cotidiana. Pero entonces, ¿por qué pareciera que llevándolo en realidad a esta cotidianidad, no somos capaces de lograr resolver los conflictos que se nos presentan y tratamos o terminamos, perdón, en algunos momentos recurriendo a la violencia? Esto tiene que ver con ciertas habilidades y ciertas herramientas que vamos a revisar rápidamente un poquito más adelante. Pero antes de ello, y muy importante, aquí debemos de hacer una pausa para pensar e identificar en cuáles son todas las formas en las que nos podemos encontrar la violencia en nuestro día a día para entonces saber cómo intervenir o cómo prevenirla. Así que les presento esto a continuación. Para tener más claro esto que les quiero plantear, quiero que imaginemos, por favor, que un día en nuestro trabajo,
en la escuela, en nuestra comunidad. Resulta que un día nos encontramos con un par de personas que están discutiendo, como estas que ustedes ven aquí en pantalla. Imaginemos que estamos presenciando que esta situación que empezó, vaya, tal cual como un conflicto, como una discusión, pues en algún momento va escalando, las personas empiezan a alzar la voz, empiezan a insultarse y de un momento a otro, pues empiezan a empujarse, a agredirse físicamente. Una cosa pues bastante indeseable que definitivamente no nos gustaría presenciar. Imagínense que en una situación como esta, nosotros reconocemos que podemos intervenir. Estamos en una posición en la que nos sentimos seguros de poder entrar y separar a estas personas. Y entonces decidimos hacerlo de esta forma. Esto que acaba de suceder aquí es algo a lo que le llamamos pacificación. Esto de la pacificación nos ayuda en algún momento a que la violencia no siga escalando, a tratar de poner un alto. Sin embargo, esta pacificación no es en realidad una forma de resolver el conflicto. Es una forma, sí, de detener la violencia directa, esta que se está presentando a través de los insultos, de los golpes, pero en realidad no nos va a llevar a una situación auténtica de paz, cosa que, como decíamos, únicamente se va a poder lograr a través del diálogo y a través de los acuerdos. Sin ello, si estas dos personas, pues que conviven en un contexto en el que tal vez se van a tener que encontrar recurrentemente, pues esto va a seguir sucediendo una y otra vez hasta que en algún punto las consecuencias finalmente resulten mayores e incluso en algún momento irreversibles. Ok, pues esto podría suceder en relación con la llamada violencia directa. Vean, aquí ya estamos hablando de un tipo de violencia en específico, les decía que son varios. Estas estas formas o estos tipos de violencias son algo que les quiero mostrar a continuación por acá en pantalla. Pongan mucha atención. Están justo aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Como se podrán dar cuenta, este triángulo que tenemos allá al lado izquierdo pareciera una especie de iceberg, en el que en la parte superior encontramos precisamente esta violencia directa. Como ustedes saben, la parte superior del iceberg es algo totalmente visible, ¿no? Esta consiste, decíamos, en agresiones verbales, físicas, psicológicas, y es la forma de violencia más común o que reconocemos más fácilmente. Desde niños entendemos esto como violencia, los insultos, los golpes. Pues ahora, y aquí me interesa mucho esto, pongan atención por favor a la parte inferior de este iceberg. Allí es donde encontramos la mayor proporción de violencias casi siempre invisibles. ¿De qué va esto? Fíjense bien. Tenemos por ahí primero del lado derecho del esquema la violencia estructural. La violencia estructural consiste en algunas dinámicas sociales que se van a presentar precisamente en diferentes estructuras sociales. Por eso se llama violencia estructural. ¿Me explicó? ¿Cuáles son estas estructuras sociales? La familia, la escuela, el trabajo y la sociedad en general como estructura. Involucra en este sentido también dinámicas como la discriminación o dinámicas como la exclusión social. Y esto se vincula con el otro tipo de violencias, les explico cómo. Este tipo de dinámicas, como la discriminación, como la exclusión social, pues como ustedes saben, en esencia lo que hacen es dificultar e incluso en muchas ocasiones limitar o imposibilitar el acceso de diferentes personas, grupos, colectivos a servicios que tienen que ver, vaya, con cuestiones básicas como la salud, como la vivienda, como la educación o la atención a otras necesidades que al final son esenciales, escuchen bien, para que una persona pueda acceder a condiciones de vida que dignas. Ahí volvemos otra vez a esta cuestión de la paz y por qué entonces la ausencia de violencias, viéndolo de esta forma, le da sentido al concepto que comenzamos abordando. Esto en sí es en lo que consiste esencialmente la paz. Por otra parte, entonces, al otro lado de este iceberg, al lado izquierdo, aquí encontramos ahora la violencia cultural o la violencia simbólica. Esta violencia parte del hecho de asumir erróneamente, por supuesto, que algunas personas son menos dignas que otras, ya sea por su origen, ya sea por su género, ya sea por sus preferencias, por sus gustos o por cualesquiera otras características que en algún momento hacen pensar, insisto, erróneamente, que valen menos o que son menos dignas que otras. La dignidad, recuerden, es el respeto que todas y todos merecemos por el simple hecho de ser personas.
Ok, pues esta idea de que algunas personas son menos dignas que otras se va a manifestar al final o se va a expresar en algunas ideas o creencias muchas veces tan profundamente normalizadas e interiorizadas por buena parte de la sociedad que a veces no las solemos ver y por eso están en la parte de abajo del iceberg. Este nivel de normalización, esta violencia cultural o simbólica va a ser la más difícil de reconocer. Pues bien, en relación con lo que ya comentábamos, quizá ahora entonces es un poco más claro el por qué detener la violencia directa, pues no va a ser suficiente para alcanzar condiciones de paz con todo lo que sabemos ahora que ello implica, sino que también vamos a comprender que para acercarnos a estas condiciones de paz reales, pues va a ser muy importante identificar y reconocer estas violencias para entonces poder tener la posibilidad de buscar formas o acciones para contrarrestarlas y que con ello podamos garantizar un trato digno para todas las personas sin importar sus características. Ok, pues ya identificadas en este iceberg este tipo de estas formas en las que se presenta la violencia y sus posibles consecuencias, ahora continuando pues en la búsqueda de condiciones de paz en una sociedad, para contrarrestar estas violencias va a ser necesario y sumamente importante impulsar y establecer una cultura de paz, que es uno de los temas centrales, como saben, de nuestra sesión de esta mañana. ¿Y qué es una cultura de paz? Quizá algunos están preguntando, quizá algunos es un tema con el que trabajan regularmente. La cultura de paz, como lo pueden ver ustedes por acá en pantalla, va a involucrar un conjunto de valores, un conjunto de actitudes y un conjunto de comportamientos, como lo vemos allá al lado izquierdo, que se van a basar esencialmente en el respeto al ser humano y a su dignidad. Por eso tiene que ver tanto con este concepto de paz que abordábamos al inicio. La dignidad, les decía, es el respeto que merecemos por el hecho de ser personas. Y bueno, pues estos que vemos aquí en pantalla a su lado derecho son algunos de los valores que sustentan esta cultura de paz de la que hablamos. Primero tenemos por ahí la tolerancia, la cual, como saben, da nombre al museo que venimos representando esta mañana y que nos da mucho gusto acompañarles por acá. Y fíjense que con la tolerancia, cuando le preguntamos a las personas para usted qué significa ser tolerante, muchas veces nos damos cuenta de que es un concepto malentendido. A veces se piensa que involucra la capacidad de aguantar, de soportar lo que no me gusta, pero en realidad la tolerancia hace referencia al reconocimiento, al respeto, y no solo eso, sino también al aprecio por nuestra diversidad. Luego tenemos por ahí la solidaridad, que se da como resultado del reconocimiento y del respeto precisamente a esta diversidad y que nos va a permitir mostrar empatía para apoyar, causas ajenas. Imagínense lo importante que es esto. Esto involucra que tengamos la capacidad en algún punto, imagínenselo así, de poder asumir la lucha, de poder asumir las causas de otras personas como si fueran nuestras, cuando entendemos su indignación, cuando entendemos su sufrimiento. Y entonces comprender de esta forma que el beneficio de esas otras personas involucra a la vez el beneficio de toda la comunidad. Responsabilidad. Tiene que ver con el hacernos cargo, sí, de las consecuencias de nuestros actos, pero también, y aquí es muy importante, va a involucrar una reflexión a través de la cual, y esto es muy valioso en verdad, podamos ser capaces de cuestionar nuestras propias actitudes y que con ello podamos en realidad desarrollar un verdadero compromiso social. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto cuando entendamos el opuesto a la cuestión de la intolerancia en relación con estos valores. Fíjense bien. Finalmente, antes de pasar ahí tenemos la honestidad, lo cual pues sabemos que es actuar con base en la verdad y esto ayuda pues a la confianza, a la credibilidad y a la seguridad y por supuesto también al alcance de la justicia en una sociedad. Valores importantísimos para construir y mantener una cultura de paz. Ok, de esta manera entonces el reconocimiento y la práctica de estos valores nos va a ayudar a promover la cultura de paz. Sin embargo, pues en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con algunos obstáculos que nos van a complicar que esto suceda. Y aquí es de lo que les quería hablar. Fíjense bien, estos obstáculos, así como estas herramientas que nos van a ayudar a superarlos, son la siguiente parte de nuestra sesión y quiero comenzar precisamente desde estas problemáticas. Como ya lo mencionábamos, hablábamos de esta importancia de la tolerancia, de la empatía, de la solidaridad para la construcción de paz, pero les decía que a veces es difícil.
puede resultar sumamente difícil asumir, perdón, esta actitud tolerante y por el contrario terminamos mostrando intolerancia frente a nuestras diferencias. ¿Y qué hay detrás de esta intolerancia, de este opuesto al reconocimiento y aprecio de nuestra diversidad? Para comenzar para entenderlo bien, debemos reconocer que cada persona a lo largo de su vida desarrolla una visión individual, personal, subjetiva de su entorno y de sus circunstancias personales. Y esto representa, pues muchas veces, una visión sesgada o incompleta de la realidad. Es un hecho. Cada quien crece dependiendo su contexto, su familia, sus valores, su comunidad. En relación con esto es que surgen los llamados estereotipos y los prejuicios, de los que seguramente hemos escuchado muchas veces. Los estereotipos, por si no lo tenemos muy claro, son imágenes mentales que construimos sobre los demás a partir de algunas características, lo cual, pues al final, si se dan cuenta, pues representa imágenes incompletas que muchas veces nos llevan a generar prejuicios. Prejuzgar tal cual va a ser juzgar a una persona o a un grupo de personas sin siquiera conocerles, solamente a partir de esas etiquetas o esas características. ¿Y esto qué va a hacer? Pues nos va a llevar en ocasiones a demostrar desprecio hacia esas personas, hacia esos colectivos. Y esto puede derivar en dinámicas como la discriminación. La discriminación, que es el peldaño más alto de esta escalera de prejuicios, de estereotipos, de violencia en este sentido, se va a tratar de manera general pues dar, valga la redundancia, un trato de manera injusta, desfavorecedor a otras personas simplemente por cuestiones que tienen que ver con su identidad, con su origen étnico, con su género, etcétera. Y esta discriminación se va a manifestar a través de actos que van a vulnerar los derechos de las personas y, por supuesto, también su dignidad, como por ejemplo las actitudes y acciones derivadas del racismo, del clasismo o del machismo. Ok, y entonces frente a esta situación, ¿cuáles son esas herramientas que van a ser necesarias precisamente para contrarrestar estas violencias? Aquí es donde llegamos al punto muy interesante de algo que seguramente ustedes trabajan mucho. Tiene que ver con elementos como la comunicación asertiva para resolver diálogos, que involucra la negociación, que involucra acuerdos. ¿Cuántas veces se han encontrado con personas como esta que está aquí que dice, no, pues yo así soy, a los demás si no les gusta o no me entienden es su problema, se aguantan, yo así soy bien enojón? Quizá lo hemos escuchado un par de veces, quizá nosotros nos hemos visto en una situación como esas. Pues, ¿qué creen? Que para fortuna de esa persona y de las personas que le rodean, hoy vamos a hablar de este tema que tenemos aquí, las habilidades socioemocionales, también llamadas habilidades para la vida. Esto es un conjunto de capacidades y de destrezas que precisamente nos van a ayudar a tener una convivencia pacífica. Estas habilidades las expresamos a través de nuestro comportamiento diario y tenían que ver con eso que veíamos, la comunicación, la negociación, pero todo eso tiene un origen que son estas habilidades. Cuando estas son bien desarrolladas, nos van a facilitar no solamente la resolución de conflictos de manera pacífica, sino también la toma de decisiones responsables y pues en general nos van a ayudar a mantener buenas relaciones con otras personas. Y fíjense que algo muy interesante con esto es que las habilidades socioemocionales no son algo que simplemente se pueda medir en los niños y en los adultos para ver qué tan bien dotados venimos con ellas. No es algo con lo que vengamos programados, sino algo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, primero de manera individual y luego ya en nuestra interacción con otras personas. Por ello, estas que les presento aquí son las llamadas habilidades individuales o habilidades personales. Y fíjense, para pensar en la importancia de esto, me gustaría que pensaran, por favor, en esta preguntita que tenemos allá abajo. ¿Cuántas veces hemos responsabilizado a otras personas por lo que sentimos? Y es que fíjense que muchas veces, pues resulta que tenemos carencias muy grandes para identificar y regular nuestros estados afectivos. ¿Y qué hacemos? Terminamos echándole la bolita a los demás. Es que mira lo que me hiciste hacer, es que fue tu culpa, es que tú me provocaste, es que yo no soy así, pero tú sacas lo peor de mí. No, para nada. Esto tiene que ver con mi capacidad de conocerme y de saber regular lo que siento y cómo lo expreso. ¿Cómo podemos hacer esto entonces? Lo primero es trabajar la autoconciencia.
lo cual consiste en ser capaces de reconocer nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y esto no solamente se trata de nombrar lo que sentimos, saber si experimentamos alegría, enojo, tristeza, a veces solo incluso sabemos nombrar 5 emociones a lo mucho, pero hay más de 200 conceptos que nos ayudarán a reconocer diferentes estados afectivos. Bueno, ese es el punto número 1. Luego también tenemos que saber qué situaciones evocan esas emociones. ¿Qué nos hace sentir ira? ¿Qué nos hace sentir decepción, tristeza, indignación? Luego, además del reconocimiento de estos estados afectivos, va a ser igual de importante la habilidad o la capacidad de regularlos. La capacidad de regularlos para evitar actuar de manera impulsiva y de lograr, por otro lado, una comunicación asertiva y una resolución pacífica de nuestros conflictos. Y luego aquí viene la motivación. ¿Qué es la motivación en este sentido? Es ese por qué o ese para qué detrás de nuestras acciones. Y esto nos va a ser de muchísimo apoyo para comprometernos con nuestras metas y para respetar nuestros acuerdos a nivel individual. Sin embargo, como ya mencionaba, las habilidades socioemocionales comprenden sí un plano individual, perdón, pero también uno interpersonal, el cual se desarrolla en la interacción y en la socialización, como les comparto a continuación. Aquí encontramos 3 muy importantes. O sea, yo les estoy dando ejemplos muy concretos, muy valiosos, pero espero que ustedes tengan el interés de involucrarse más porque son muchísimas las habilidades que tienen que ver con todo esto, no solamente para que las trabajemos a nivel personal, sino para que los trabajen en sus instituciones, con su alumnado, que es algo sumamente importante, y por supuesto también con su familia. Aquí encontramos la habilidad de conectarnos con las emociones y las situaciones, les decía, de los demás. Ser empáticos en este sentido involucra lograr superar el egoísmo y buscar frente a un conflicto, por ejemplo, no solamente lo que a mí me beneficie, lo que yo quiera, sino buscar soluciones dignas para ambas partes. Luego tenemos la asertividad o la comunicación asertiva, la cual pues de la misma forma que sucede con la tolerancia muchas veces se entiende erróneamente como el expresarme o decir lo que pienso y lo que siento sin ningún tipo de filtro. Y ojo, aquí esto es lo importante, incluso sin consideración por lo que piensan o sienten los demás. Cuando en realidad, pues esta asertividad debería de ser un vehículo, debería de ser una herramienta para construir un diálogo que permita la negociación y que permita los acuerdos. Entonces aquí va a ser necesario reconocer que la comunicación no se trata únicamente de lo que se dice, sino también de las formas en que se dice y de cómo lo interpreta la otra persona. Y como ustedes saben, pues el proceso de comunicación no solamente involucra saber expresar, sino también saber escuchar, poner auténtica atención a las otras personas, corroborando que estamos comprendiendo lo que nos transmite, tratando de ser empáticos. Aquí esto ya se empieza a ser un conjunto de habilidades que se mezclan y que al final nos permiten facilitar la comunicación para entonces poder llegar a una resolución pacífica de conflictos. Espero que esto vaya teniendo sentido y que podamos profundizar un poco más ya de manera individual en nuestros contextos a cómo esto nos puede beneficiar para alcanzar esta paz que buscamos. Así que bueno, estas habilidades de las que les hablé por acá muy rápido, es todo un universo de conceptos, pero aquí quise acercarme un poco porque es muy importante, nos van a ayudar a generar un entorno de confianza para el diálogo, para los acuerdos, que precisamente nos permitan gestionar nuestros conflictos de manera no violenta. Ok, esto pasa a nivel individual, en nuestra comunidad, incluso en nuestros contextos inmediatos, pero ahora vamos a ponerlo en un contexto más grande. En este punto hay que reconocer en dónde estamos, en dónde nos encontramos, en dónde vivimos y cómo esto se puede convertir en un verdadero desafío. En este punto es importante voltear a ver a nuestro contexto y reconocer cuál es la situación en la que vivimos en México. Ya que hablamos de lo que significa la paz en toda su extensión, así como las violencias que nos dificultan el alcance de estas condiciones de paz, hay que comprender cuáles son los desafíos que enfrentamos en este país. Y fíjense bien, los voy a poner por acá rapidísimo para que nos podamos dar cuenta de la magnitud de esta situación. Pobreza y desigualdad. Es algo de lo que hemos escuchado en innumerables ocasiones. Sabemos que es una situación muy complicada y aquí hay que aclarar que la pobreza se refiere sí a la carencia de recursos económicos, de dinero tal cual, para atender necesidades básicas como alimentación, vivienda, etcétera. Pero también la pobreza implica la falta de acceso a servicios como agua, salud, educación, los cuales
insisto y regreso al concepto de paz, son esenciales para una vida digna. Fíjense que al respecto, a pesar de su riqueza en recursos naturales, México es uno de los países con mayor desigualdad social, con este número que tenemos aquí en pantalla, más de 55 millones de personas en situación de pobreza. Y mientras esta desigualdad y pobreza no se reduzcan de manera significativa y no se garanticen las necesidades básicas para sus ciudadanos, México va a seguir enfrentando grandes problemas para alcanzar la paz. Número dos, por acá tenemos el problema de la corrupción, que es el abuso del poder público para obtener algún beneficio. Y es algo que no solo ocurre al interior de las instituciones, sino que se refleja o se replica por parte de los ciudadanos de a pie cuando damos la mordida, la lanita ahí para acelerar un trámite, en fin, todas estas cuestiones que van en contra de los valores que mencionábamos necesarios para la construcción de una cultura de paz. ¿Y qué tan grande es este problema? Imagínense, vivimos en un país donde el 95% de las denuncias permanecen en impunidad precisamente por esto. Aunado a esto, tenemos situaciones como el crimen organizado, más de 100,000 personas desaparecidas, cuarto lugar a nivel mundial en delitos del crimen organizado, con todas las problemáticas que esto conlleva. Y finalmente, como parte de esto, de estas violencias, incluso decíamos menos visibles, también tenemos la cuestión del clima. Esta cuestión del clima tiene que ver precisamente con el tema con el cual nos estamos ya acercando a la parte final de nuestra sesión de esta mañana para que puedan conocer un poco más sobre las maneras en las que abordamos todos estos temas desde Museo Memoria y Tolerancia y que tiene que ver precisamente con la paz medioambiental. La paz medioambiental se refiere al respeto tal cual, a la naturaleza y al mantenimiento de un medio ambiente saludable y equilibrado. Y aquí va a ser bien importante reconocer la forma en que las actividades humanas durante los últimos años, 200 años, 2 siglos ya, entre muchas otras consecuencias, pues han agravado este problema del que seguramente muchas y muchos de ustedes han escuchado, que es el cambio climático. El cambio climático se expresa a través de condiciones climáticas atípicas, cada vez más problemáticas. Lo vivimos año con año, la primavera más calurosa, el verano más lluvioso, el invierno más helado. Pues bien, este cambio climático es resultado, fíjense, del aumento de 1 grado centígrado de la temperatura global debido a la liberación desmedida de los llamados gases de efecto invernadero, el cual, pues aunque parece un aumento insignificante, que ya vamos por ahí del 1,5, hoy vemos que tiene un impacto muy grande en las condiciones de vida de la humanidad y de muchas otras especies. Les presento por acá algunos de sus impactos para que lo tengamos bien claro. Fíjense bien, la pérdida de biodiversidad. 1 millón de especies se encuentran hoy en día en peligro de extinción y podrán llegar a desaparecer en cuestión de décadas. Por otro lado, la deforestación y el uso de tierra fértil para alimentar ganado que a la vez es utilizado para consumo humano provocan la pérdida de 18,7 millones de hectáreas de bosques cada año, las cuales pues representan, imagínense nada más todo esto, el hábitat del 80% de la biodiversidad terrestre. Y además son el sustento para 1,600,000 familias. Además de todo esto, pues sobra mencionar el hecho de que todas estas hectáreas de bosque en realidad son necesarias y son esenciales para poder absorber el dióxido de carbono de la atmósfera, que es uno de estos gases de efecto invernadero. Así que estamos poniéndonos el pie nosotros solitos y lo hemos hecho así históricamente. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Digo, pues todo totalmente. Si somos empáticos y conscientes con otras especies, con lo que sucede en nuestro planeta, pero ¿qué hay de los impactos directos? Fíjense bien, en este caso, hoy en día 93% de niñas y niños del mundo respiran aire contaminado por la quema de combustibles fósiles y por esta insuficiencia de la que hablamos del planeta para absorber el dióxido de carbono que se produce. Además de esto, 2.600 millones de personas que dependen de la agricultura se ven afectadas por los efectos del cambio climático. Y aquí es importante mencionar que las poblaciones rurales, las poblaciones de menos recursos, aquí van a terminar siendo las más afectadas, porque además de perder su medio de sustento, pues se van a ver afectados también por el alza de precios. Y un último impacto tiene que ver por acá con este aumento de temperaturas, las enfermedades que genera y el aumento que podría venir más adelante. Fíjense bien, el calor más, les decía esto cuestión de las
las temperaturas más altas que estamos viviendo cada primavera, año con año, van a seguir aumentando. De hecho, se estima que para entre el año 2030 y el 2050, el aumento de temperaturas alrededor del mundo va a ser la causa de 250,000 muertes cada año debido a problemas como desnutrición, paludismo, diarreas y todas las enfermedades que tienen que ver con esta cuestión del calor. Ok, ¿y qué puede venir más adelante? Estamos en 1.5 de aumento de temperatura. En los siguientes años, para finales del siglo XXI, podríamos llegar a un aumento ya no solamente de estos grados, sino de 3 o hasta 4 grados centígrados, lo cual, pues ustedes se pueden imaginar, podría llegar a ser catastrófico. Ok, frente a todo lo que acabamos de revisar esta mañana por acá, ¿qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana? Muchas decisiones sí quedan a nivel gubernamental, hay que mover muchas cosas, tiene que ver la cuestión del poder económico, pero desde nuestra propia trinchera, ¿qué es lo que podemos hacer? Comencemos desde casa. Desde aquí va a ser fundamental enseñar con el ejemplo, construir relaciones de confianza en nuestra familia, de apoyo mutuo, de respeto a la diversidad. Aquí podemos empezar por hablar de la cuestión de equidad de género al distribuir de manera justa nuestras actividades, evitando hacer distinciones por género tal cual. Afrontemos los conflictos de manera justa, de manera cooperativa, desde la escucha, desde el diálogo, evitando, por supuesto, desde nuestra casa cualquier tipo de violencia. También podemos sumar al medio ambiente, en este caso, reduciendo el consumo de recursos, el consumo de energía. Y esto aplica para cada uno de nuestros contextos. Esto es en casa, pero también tenemos por acá en la escuela. Este espacio de convivencia y de aprendizaje tan importante es el segundo hogar para nuestros estudiantes y aquí también se puede impulsar la paz. Ya sea como estudiantes o como docentes, podemos desarrollar modelos de convivencia que rechacen la violencia, rechazando situaciones de acoso escolar, no apoyando a quienes lastiman, a quienes maltratan a otros estudiantes, hablando en caso de que encontremos situaciones de bullying e interviniendo a tiempo, fomentando la cultura del altruismo, fomentando el respeto a las opiniones y puntos de vista de los demás dentro del salón de clases y fuera de él, lo cual va a permitir que todas las personas tengan la posibilidad de expresarse en un ambiente seguro, en un ambiente de confianza. Aquí también se puede sumar a la paz medioambiental a través de enseñar la importancia de reducir el gasto de recursos. Y esto lo podemos llevar también a nuestro contexto laboral. En nuestro contexto laboral, un buen comienzo puede ser el generar un ambiente de tolerancia en el que se trate con el mismo respeto a todas las personas, independientemente de su género, orientación sexual, identidad, puesto laboral o cualquier otra situación. Abordemos en el trabajo también los conflictos que se presentan desde el diálogo, desde la empatía, evitando que nuestras emociones nos lleven a lastimar la dignidad de nuestros colaboradores. Aquí también va a ser muy importante promover condiciones dignas del trabajo, en el trabajo, perdón, al no participar y no apoyar tratos discriminatorios hacia otros compañeros. Y finalmente, en el espacio público, ¿qué podemos hacer? Pues finalmente, como lo mencionábamos al inicio de nuestra sesión, la paz se construye, sobre todo de manera colectiva en comunidad. Y es por ello que en los espacios compartidos es donde se va a construir este tejido social y donde se van a generar lazos de apoyo y de convivencia que permitan el desarrollo y el bienestar, pues al final de toda la sociedad. Por eso es importante empezar por tener una actitud solidaria, respetuosa con nuestros vecinos y una comunicación asertiva para resolver nuestros conflictos. Y bueno, pues como se podrán dar cuenta de cómo fuimos abordando de lo general hasta lo particular, hasta estas pequeñas acciones, pues estas en realidad no exigen demasiado esfuerzo y en conjunto al final del día nos van a facilitar el desarrollo de esta cultura de paz que pueda propiciar condiciones de vida dignas para todas las personas. Y de esta manera, esta es solamente una de las aproximaciones que hacemos desde el Museo Memoria y Tolerancia con la cual esperamos que todos nuestros visitantes, que todas las personas que acceden a todas las herramientas educativas con las que contamos, que afortunadamente son muy diversas, pues se puedan generar reflexiones que nos sirvan como un punto de partida para impulsar y para fortalecer esta cultura
y esta sociedad de paz que tanto necesitamos. Y para ello me encantaría que Gema, por favor, nos pudieras contar un poco, le pudieras compartir a todas las personas que nos acompañan hoy, cómo es que lo hacemos desde Museo Memoria y Tolerancia. Claro, muchas gracias, Carlos. Excelente exposición. Pues como ya se dieron cuenta, la verdad es que es un mundo el tema de cultura de paz. Bueno, nos podríamos quedar aquí todo el día, ¿no? Teniendo esta retroalimentación y esta plática. Y como vieron, realmente desde el Museo Memoria y Tolerancia creemos que la base de esta sociedad y la base para una sana convivencia, pues es la paz y es justamente la propuesta que nosotros tenemos. Lo que nosotros buscamos es de qué forma podemos hacer llegar este mensaje de tolerancia y de cultura de paz justamente a más jóvenes estudiantes, a más personas, cómo esto puede permear a través de los estudiantes hasta las padres y madres de familia, hasta lograr de alguna manera indirectamente, pues, apoyar en resarcir el tejido social que está pues tan deteriorado en nuestro México. Desde el Museo de Memoria y Tolerancia tenemos varias opciones que nosotros podemos ofrecerles. La principal, digamos, es las visitas al museo. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro museo están todas las salas, está toda la museografía, está toda la forma en la que la temática guiada por guías extraordinarios que son estudiantes de historia, de filosofía, de diferentes disciplinas que ayudan siendo el hilo conductor para llevar a los estudiantes a través de esta reflexión, a través desde empezando o dando inicio en los grandes genocidios que ha tenido la historia de la humanidad, como han sido el Holocausto, por supuesto, que ha sido el más grande, el más documentado, pero también tenemos información sobre Ruanda, sobre Camboya, sobre Darfur, sobre Guatemala, ex Yugoslavia. Entonces, ¿cómo pasar de esos horrores? ¿Cómo ver la parte más oscura del ser humano? Pero también con siempre un mensaje de esperanza y de reflexión para los jóvenes de cómo podemos caminar juntos hacia una sociedad mucho más tolerante, mucho más pacífica. La última parte del museo está dedicada totalmente a todas las temáticas que nos ayudan a conformar el proceso de paz, que es la diversidad, la equidad, la inclusión, los derechos humanos, el poder que tienen los medios de comunicación, cómo nos influyen, tanto medios de comunicación como noticias, como todo esto que gira en torno a nosotros para generar estereotipos. Entonces, es esta la propuesta principal que nosotros tenemos y tenemos una herramienta poderosísima y maravillosa que nos dejó la pandemia, que es justamente lo que hoy nos está permitiendo tener este acercamiento a pesar de que estamos a mucha distancia, ¿no? La virtualidad nos trajo la posibilidad de poderles ofrecer este recorrido virtual interactivo para ustedes como docentes, para sus estudiantes, para sus universidades, porque finalmente estoy segura que todos aquí tenemos, aunque a veces pensamos que son jóvenes de nivel licenciatura y ya superaron esta etapa de temas eh, socioemocionales, de temas de bullying, de temas de abuso, de temas de violencia de género, y no es así. Cada vez se acercan más a nosotros, más escuelas, más universidades a decirnos que ellos observan que estas problemáticas ya se extienden, ¿no? Desde nivel secundaria, bachillerato, y que también vienen arrastrándose hasta nivel licenciatura, ¿no? Tenemos extraordinarios, bueno, partiendo de nuestro recorrido virtual interactivo, que es totalmente guiado, tiene más de 250 botones interactivos donde los jóvenes pueden observar y verificar los objetos que tenemos de colección dentro del museo, como puede ser un fragmento del muro de Berlín, un vagón original utilizado en las deportaciones a Auschwitz, un sinfín verdaderamente de objetos muy valiosos, muy interesantes de todos los genocidios, también del área de tolerancia, donde los jóvenes pueden hacer uso a través de nuestro recorrido interactivo. Otra parte también complementaria a nuestro recorrido son las conferencias que nosotros ofrecemos para los estudiantes.
conferencias con temas muy importantes para los jóvenes hoy en día, que es, bueno, justo cómo caminar como sociedad hacia una cultura de tolerancia, cómo prevenir la violencia de género, ¿no? Cuáles son todas las diferentes violencias en la escuela que están expuestos tanto jóvenes como docentes, ¿no? Dentro del ámbito escolar, ¿no? Porque no nada más es el bullying, no nada más es que él me haga a mí, sino todo este ambiente violento del que vienen los jóvenes hoy en día, ¿no? Esto justamente que nos platicaba Carlos. Entonces, tenemos la oportunidad de trabajar con ustedes desde acá, desde el museo, en toda la parte virtual que podemos apoyarlos. Acabamos de abrir también una nueva página que es realmente maravillosa, se llama Academia Meet y es una plataforma específicamente hecha para docentes que tiene el objetivo de poderles brindar materiales educativos que ustedes pueden hacer uso, se registran en la plataforma y pueden descargarlos de manera gratuita para poder apoyarse en sus clases. Entonces, esta es maravillosa. Ahorita se los voy a anotar en el chat cuál es la liga. El que esté interesado se puede inscribir y ahí puede comenzar a bajar desde infografías, desde podcast, videos, actividades extraescolares y ahí también, bueno, empezar un contacto directamente con el área de reservaciones escolares. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esta es la opción que tenemos hoy de trabajo conjunto. Como les decía, nos da muchísimo gusto estar en comunicación con Anuyes y tener esta apertura. Y por supuesto, bueno, ya les dejé en el chat mis datos. También me encantaría, Carlos, que dejaras los tuyos por cualquier duda que surgiera. Y si quieren ahorita, si hay algún comentario, duda, sugerencia, pues estamos aquí con muchísimo gusto para ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gema y Carlos, por sobre todo por esta introducción, ¿no? Carlos, aquí en el chat te dejan muchas felicitaciones. Juan Alejandro Luna dice, magnífica exposición. Dice, ¿qué ocurre cuando alguno de los agentes de la comunicación recurre al lamentable famoso contacto cero? ¿Cómo manejarlo? En muchas ocasiones, fíjate, Angelina, sí me encontraba también con la pregunta en el momento en el que le hicieron. Pensaba en lo importante que son precisamente estas habilidades socioemocionales para resolver los conflictos. A veces pareciera que este contacto cero es utilizado en sentido positivo, es algo que se suele utilizar cuando viene una ruptura emocional, una separación que es, vaya, que involucra la necesidad de establecer un contacto cero con el objetivo de reparación, de sanación y demás. Sin embargo, cuando este contacto cero es más bien una ley del hielo, no quiero hablar y espero que en algún momento el tiempo resuelva las cosas, no nos lleva absolutamente a nada. Lo que pasa con estas situaciones es que al no hablar de los conflictos, al no resolverlos, ¿qué pasa? Estos crecen, crecen, crecen hasta que en algún momento como un globo explotan y precisamente en forma de violencia. Así que aquí lo importante, pues finalmente si llega a salir de nuestras manos el que una persona ponga contacto cero, es finalmente pues no, vaya a no responder de la misma manera, tratar de buscar respetando los límites de la otra persona y pues vaya, finalmente el que la otra persona reconozca el resultado de cada una de sus acciones y si le resuelve o no los problemas es como al final va a generarse en algún punto esta apertura, más es algo que sale, insisto, totalmente de nuestras manos, pero lo importante es nosotros mantenernos, tener siempre presente cuáles son las vías necesarias para esta resolución de conflictos. Muchísimas gracias por contestar esta pregunta. Y bueno, tenemos tiempo para una sola más que dice, ¿cómo podremos cultivar la bondad y la empatía en nuestras acciones diarias sin comprometer nuestra fortaleza personal y capacidad de establecer límites claros? A veces la bondad tiende a relacionarse con fragilidad, como una frase que dice, es que eres demasiado buena o bueno y por eso pueden abusar de ti. ¿Qué podrías comentarnos, Carlos? Aún venimos arrastrando muchos estereotipos y prejuicios en cuestión de roles de género, por ejemplo. Hasta hace pocos años seguíamos sujetos a estos juicios respecto a lo que podía o no hacer un niño o una niña. Las niñas no deben enojarse, los niños no deben llorar y en este caso también las actitudes en relación con la forma en la que interactuamos con otras personas son objeto de este tipo de prejuicios y de etiquetas. El hecho de decir a una persona es que eres demasiado bueno, no, a ver, es que no es necesario asumir siempre una actitud a la ofensiva donde
yo tengo que pasar sobre los demás para que nadie pase sobre mí, pero definitivamente esa no es una actitud que en el marco de la tolerancia esté abierto a la empatía, esté abierto a entender que las otras personas tienen diferentes problemáticas, que yo tengo las propias, y sí, la asertividad tiene lugar, pero ya lo mencionábamos hace un momento, sin irnos al punto de hablar sin filtro y sin tomar en cuenta a los demás. Así que en este caso, pues finalmente estas cuestiones tienen que ver más con estos estereotipos y prejuicios que con una forma ideal en sí de convivencia que finalmente nos acerque más a la paz. Pues muchísimas gracias. Por acá nos piden que podríamos compartir la grabación de esta plática. Por supuesto, la grabamos y vamos a buscar los medios para ponerla a disposición a través de YouTube. Así que podrían socializarla posteriormente. Se las haremos llegar a través del correo electrónico que nos compartieron. Y bueno, pues sin más, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Gemma, por su disposición. Y también muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron en esta mañana. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y bueno, esperamos que puedan participar con más actividades que tenemos también preparadas para ustedes en el marco de este convenio con el Museo de Memoria y Tolerancia. Muchísimas gracias a todas y todos y pues que tengan un bonito día. Hasta luego. Muchas Un gracias. Hasta placer. luego. Hasta pronto. Hasta luego.